Comienza la grabación y lo que vamos a hacer ahora es revisar, ¿no es cierto? Ya tuvieron un tiempo, 15 minutos, para hacer el análisis de la primera actividad. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a revisar. La primera partida, ¿no es cierto? Que esta empresa que pasó de una limitada a una anónima, y por lo tanto comienza a aplicar lo que es full IFRS, la primera partida que tiene de su activo fijo, y lo que nosotros tenemos que decir si efectivamente esa partida cumple con lo que nos dice la NIC 16 y por lo tanto puede formar parte de la cuenta de propiedades, planta y equipo, es maquinaria. En maquinaria tiene 10 millones de pesos y dice que estas maquinarias fueron adquiridas para ser utilizadas en la producción. Lo estamos viendo siempre desde el punto de vista del uso, ¿verdad? En base a lo que nos dice NIC 16. Con ese detalle, esta cuenta, este monto, estos 10 millones, ¿deberían formar parte de la cuenta de propiedades, planta y equipo? Sí, profe. Sí, dice una alumna. ¿Quién más? Yo también digo que Sí, sí. profe. Sí, sí, ¿verdad? Claro, porque el uso es la producción. Por lo tanto, estos 10 millones sí deberían formar parte de la cuenta propiedades, planta y equipo. Veamos el segundo caso. ¿Alguien tiene alguna duda con ese antes de seguir? ¿O todos quedaron claros en que sí es? ¿No hay dudas? Ya. Sigamos entonces con la segunda. La cuenta es instalaciones, son 25 millones de pesos lo que tiene en esa cuenta, y dice que estas instalaciones corresponden a aquellas que la empresa construyó para ser utilizadas en los procesos productivos. Esa cuenta, instalaciones por 25 millones, ¿debe formar parte de propiedades, planta y equipo? Sí, profe, porque ahí dice que son utilizados en los procesos productivos. Ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Todos piensan que sí? Sí. Sí. Daniel. Sí, todos piensan, todos están de acuerdo en que sí deben formar parte, ¿verdad? Porque además ayudan a generar el beneficio económico futuro que va a obtener la empresa con su producción. Por lo tanto, sí deben formar parte de la cuenta propiedades, planta y equipo. Veamos los edificios y los terrenos. ¿Ya? En el caso de edificios y terrenos, dice que tiene 120 millones de pesos. Acá existe una propiedad que corresponde a un 70% inmueble y 30% terreno, 100 millones. Los otros 20 millones corresponden a terrenos que están siendo arrendados a terceros. Ya, ¿qué pasa acá? ¿Qué me puede comentar? Bueno, lo que yo sé es que los 20 millones que están siendo arrendados son propiedades de inversión. Ah, me salté uno. Ya, está bien. Ya, lo que está arrendado son propiedades de inversión. O sea, ¿cuánto entonces deberíamos dejar en la cuenta propiedades, planta y equipo? ¿Qué monto? El 70% inmueble. Ya. ¿Y el 30% de terreno? Lo que ellos ocupen para arriendo, que perciban arriendos, también se considera, ¿no? Los 20 millones, dices tú, que están, pero es que en este caso, dice, están siendo arrendados. Ya están siendo arrendados. Ah, ya. Entonces, No, los sí, 100. los 100, ¿verdad? Los 100 tienen que ir dentro de la cuenta de activo fijo, de la cuenta, perdón, propiedades, planta y equipo. Pero esos 20 millones que los tiene ahora sumados, tenemos que sacarlos y llevarlos a la cuenta propiedades de inversión, porque ya están siendo arrendados. Por lo tanto, corresponde que se aplique NIC 40, propiedades de inversión. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? Profe, Yo tengo dudas con los terrenos. Ya, ¿por qué con los terrenos?
Porque la profe Marlene algo había dicho de que los terrenos no se contabilizaban siempre como propiedad de planta y equipo, no me acuerdo. Que tenían otro tratamiento. Lo O que no pasa- sé si era el inmueble con el terreno en el tratamiento distinto, pero no me acuerdo. Lo que pasa es que los terrenos no son sujetos de depreciación. A lo mejor por ese lado les habló la profesora, porque están viendo ahora depreciaciones. Los terrenos no se deprecian. El edificio sí se deprecia. Y por eso es que acá hacemos la separación, que de los 100 millones, 70 millones corresponden al inmueble, que sí va a estar sujeto a depreciación, y los otros 30, el otro 30%, es decir, 30 millones, son los terrenos. Que los terrenos no van a ser sujetos de depreciación, porque los terrenos no se deprecian. Ah, sí, profe, era eso. Sí, eso es. Me salté equipos computacionales, no sé por qué me lo salté. Entonces, estamos claros, en la parte de edificios y terrenos tenemos 120 millones, aquí va a tener que corregir. Va a tener que sacar estos 20 millones y llevarlos a la cuenta propiedades de inversión. Y solamente vamos a dejar 100 millones en esta cuenta de propiedades, planta y equipo. En el caso de los equipos computacionales, dice que son 12 millones. Estos equipos, dice, se informa que el 80% es usado en la administración y el 20% está en manos de los dueños de la empresa, pero para su uso personal. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay que llevar los 12 millones igual en propiedades, planta y equipo o tenemos que hacer esta diferenciación? Hay que hacer la diferenciación igual porque el 20% está en manos de los dueños y ya sea uso personal de ellos. No va a ser parte de la administración. Claro, hay que hacer una diferenciación, porque dice uso personal. Entonces, si es uso personal, ¿en qué cuenta deberíamos reclasificar? Porque aquí el 80% de los 12 millones, ¿cuánto es? En la cuenta particular de los socios, ¿no, profe? En la cuenta particular, exactamente, en la cuenta particular. Entonces tendríamos el 80%, ¿no es cierto? 1.160.000, ¿o no? 12 por 8. Son 9.600.000. Exacto, 12 por 8, 96. 9.600.000 vamos a dejar en la cuenta propiedades, planta y equipo. Y la diferencia, que son 2.400.000, ¿no es cierto? 2.400.000, la deberíamos llevar a la cuenta particular. Entonces ya estamos rebajando otro valor más, o sea, ya estamos rebajando de este monto total de los 257 millones, estamos rebajando 2.400.000 y además estábamos rebajando en la parte de edificios y terrenos 20 millones. ¿Sí? Ya llevamos dos ajustes que estamos haciendo, o dos reclasificaciones que estamos haciendo en esta cuenta de propiedades, planta y equipo. ¿Sí? Ahora yo les pongo el siguiente caso. Si en esta parte de los equipos computacionales no dijera que es para uso personal, sino que para trabajar, ¿no es cierto? Para trabajar en la empresa. La empresa le entrega esto, y ¿qué pasa? Hay muchas empresas que te entregan, ¿no es cierto?, el computador para que tú trabajes, pero no para que te lo lleves a tu casa y lo puedas ocupar, ¿no es cierto?, hacer uso personal de él, sino que es para el trabajo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Sería el mismo tratamiento? ¿Sería una cuenta particular? ¿O sí formaría parte de las propiedades, planta y equipo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que en ese caso sí formaría parte de las PPE. Sí, formaría parte. ¿El resto está de acuerdo? ¿El resto? ¿Qué opina? ¿Deberíamos llevarlo igual a cuenta particular o los dejamos acá a los 12 millones en ese caso dentro de propiedades, planta y equipo? ¿Mm? Es que el chat no lo puedo ver por donde estoy. Perdón. Aquí, sí, a propiedades, como dijo la compañera, ¿ya?
Philip. Ya, pues chiquillos, aquí ahí están, son muchos los que están y solamente están respondiendo un par de personas. Tenemos 28 alumnos conectados. Karina, ¿qué crees tú, Karina? Karina Echeverría. ¿Estás? Alejandro también, sí, que tiene, ya. Alejandro ¿Profe? dice que también se tiene que llevar o dejar en la cuenta propiedades, planta y equipo. tu cargador? ¿Sí? ¿Quién me habló? Yo, Daniel, Daniel. yo también creo que se debe llevar a propiedades, planta y equipo porque se supone que si es para trabajo va a estar siendo ocupado como la administración, ¿o no? Exacto, exacto. Sí, está bien. Si hacemos esta excepción y no dice uso personal, sino que para trabajar, sí, es un activo de la empresa, ¿ya? Ayuda, ¿no es cierto?, a la generación de beneficio económico futuro para la empresa con tu trabajo, ¿ya? Pero tiene que formar parte del activo de la compañía. Muy bien. Veamos en el caso de las bodegas, ¿qué dice? Son 40 millones de pesos las bodegas y estas son utilizadas para guardar y proteger la producción que genera la empresa y las herramientas que son usadas por los trabajadores. Se informa que un 10% de ellas serán arrendadas a otra empresa. Ya, ¿qué pasa ahí? ¿Tengo que hacer alguna separación? ¿Esto forma parte completo los 40 millones de las propiedades, planta y equipo? ¿Qué opinan? Profe, puede ser la misma lógica que el caso del edificio y terreno, que un porcentaje sea propiedad, planta y equipo y el otro como inversión. ¿Ya? ¿Por qué, Philip, podría ser el 10%, verdad? El 10% Ujú. dices tú que sería propiedades de inversión. Pero aquí hay una diferencia. Fíjate Profe, que, ¿sí? o sea, es que por ejemplo sería todo PPE, pero cuando lo arrienden pasaría ese 10% a propiedad de inversión, ¿o no? Sí, eso mismo es lo que yo iba a Sí. decir. Claro, porque aquí todavía lo compró, lo tiene para ser arrendado en un futuro. En el momento en que lo arriende, nosotros hacemos la reclasificación y lo llevamos a propiedades de inversión. Pero ahora es todo PPE, es todo propiedades, planta y equipo. ¿Ya? Súper bien, Yamil. ¿Todos están claros? ¿Sí? ¿Avanzo? Veamos los muebles, ya, veamos los muebles y útiles. 15 millones, dice, corresponden al mobiliario que posee la empresa y que es utilizada por todas las unidades de la empresa. ¿Es propiedades, planta y equipo? ¿Esos 15 millones? Yo creo que no. ¿Ya? ¿Usted cree que no? ¿Alguien cree que sí? ¿Todos creen que no? ¿O alguien cree que sí es parte de la cuenta propiedades, planta y equipo? Yo creo que sí pertenecen, profe, porque igual están siendo ocupados por la empresa, lo están ocupando y serían activos no corrientes y que son tangibles. Exacto, sí. Bien, súper bien. Son efectivamente estos 15 millones propiedades, planta y equipos, porque como tú dices, son ocupados por todas las unidades de la empresa. Ayudan a generar el beneficio económico futuro. Por lo tanto, sí cumple con las características que nos dice la NIF 16 y sí tienen que formar parte de la propiedad de planta y equipo. Bien, sigamos con los vehículos. 35 millones tiene en vehículos. Y dice que estos vehículos se usan en un 80% para el traslado de los trabajadores y realizar fletes. Y el otro 20% lo usan los propietarios de la empresa. ¿Qué pasa ahí?
Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta antes que siga avanzando? Sí, por supuesto. Es con respecto a la de edificio y terreno, los 120 millones, que dice que existe una propiedad que corresponde al 70% de inmueble y el 30% de terreno. Esos Sí. dos juntos hacen los 100 millones, ¿cierto? Claro, Claro, ya, y usted dijo que solamente se deprecia el edificio, pero no los terrenos. exacto. Entonces, ¿por qué en los 100 millones usted incluyó el 30% de los terrenos de la propiedad? Porque la sumatoria de ambas cosas yo lo voy a llevar en la cuenta propiedades, plantas y equipos. Pero la depreciación la voy a calcular solamente sobre el 70%, o sea, sobre el inmueble. Eso fue lo que dije. No le comprendo todavía, profe. Es que del total, De 120 millones, ¿sí? 20 hay que sacarlos porque como ya están siendo arrendados, Arrenda. los vamos a llevar a propiedades de inversión. Nos van a quedar 100 millones, ¿verdad? Sí. Y de Sí. esos 100 millones tenemos que hacer la diferenciación. ¿Cuánto es edificio? ¿Cuánto es terreno? 70 millones son edificios, 30 millones son terreno. Ambos van en la cuenta propiedades, planta y equipos. Ambos. Pero cuando yo tenga que hacer el cálculo de la depreciación, yo solo voy a depreciar los edificios. Los terrenos no son afectos no son sujetos, ¿no es cierto?, de depreciación. Solamente voy a calcular la depreciación del edificio. Eso fue lo que... Ya. ¿Sí? Gracias, profe. Por eso es que es importante que siempre los terrenos van separados. Es por el tema de la depreciación. ¿Ya? Nunca se deprecian los terrenos, no se deprecian los terrenos. ¿Ya? Por eso es que una de las buenas inversiones también es invertir en terrenos, no pierden nunca la plusvalía, siempre van aumentando. Ya, esa es una nota al margen. Entonces estábamos en los vehículos, ¿verdad? 35 millones. ¿Qué pasa acá con los vehículos? 80% para el traslado de trabajador y realizar flete y 20% lo usan los propietarios de la empresa. ¿Qué pasa acá? Propiedades, planta y equipos solamente el 80%. Ya. Porque se está usado para los fletes que también, según yo, contribuyen a la producción A la del... producción, ¿no es cierto? Sí. Ya. Claro, y el otro 20% lo utilizan en lo mismo que habíamos visto antes de los usos computacionales, si no me equivoco, que es para el uso personal de los propietarios. Ya, pero Y eso ojo, no corresponde. ojo que ¿Eh? aquí no dice uso personal. Hay una No, sutileza. ya, su pillería. Trampa. Dijémoslo en Trampa. sutileza. Porque dijimos arriba también, acuérdate que yo te puse la acepción, ¿qué pasaba si esos equipos computacionales te lo entrega la empresa y tú tienes que trabajar con ese equipo computacional? Ayudar en la producción, ¿no es cierto?, con tu trabajo, con un computador que te entrega la empresa, que es lo más común. Es lo más común, Claro. que la empresa te pase un computador para que tú trabajes. Como pasa en la Valparaíso. En la Algunos Valparaíso. algunos profes le pasan computador. Algunos sí, yo no. Yo soy Justo. mío. Entonces, este sería parecido el caso. Y de hecho, en muchas empresas se les da, no a todo el personal obviamente, sino que a la jefatura sobre un cierto rango, en la empresa te entrega a ti el vehículo. Ahora, no es un vehículo, ¿no es cierto? Es una camioneta. Porque una camioneta, ¿por qué? Porque hay un tema también tributario, ¿verdad? Para que pueda ser aceptado como gasto, tiene que ser un vehículo que cumpla con ciertas condiciones, ciertas características. En este caso tiene que ser una camioneta, cabina y media, doble cabina, o que tenga una tracción. Ah, pero siempre tiene que ser camioneta, no puede ser auto. No, auto no. No es aceptado como gasto, es un gasto rechazado. No sé si no se han sabía. fijado en las empresas, Siempre son las camionetas camionetas. y con logo, claro, porque así pueden aceptar ese gasto. Y no solamente ese gasto, sino que además aceptan los gastos de combustible, los gastos de mantención del vehículo. Todo eso pasa como gasto de la empresa. Entonces, si a ustedes le dicen, oye, quiero comprar un vehículo para la empresa, nunca tiene que ser un sedán. Ustedes le dicen, cómprate una camioneta, cabina y media, doble cabina, y eso lo va a poder pasar como gasto.
y todo lo que involucre ese vehículo, sus mantenciones, su permiso, su seguro, todos los gastos van a ser gastos de la empresa, son gastos aceptados. Eso desde el punto de vista tributario. Pero aquí nos dicen que el 80%, ¿no es cierto?, lo usan para fletes, ¿no es cierto?, para mover a los trabajadores, y el otro 20% lo usan los propietarios. Aquí los 35 millones son propiedades, planta y equipo, porque no los usan los propietarios para su uso personal, aunque digamos cómo son las cosas, ¿no es cierto? Cuando a una persona, a un jefe, por muy jefe que sea, le pasa, ¿no es cierto?, un vehículo, lo ideal sería que no lo ocupara para hacer temas personales, pero lo usan igual. Lo usan, yo lo he visto. He encontrado a jefes saliendo del home center con un mueble en la camioneta cargando. Así que eso no se da como mucho, pero en términos generales, estamos en la teoría, ¿no es cierto? Estamos en la teoría. Es así. Cuando te entregan, ¿no es cierto?, un vehículo que sería este vehículo que tenga estas características tributarias para poder aceptarlo como gasto, sí es parte de la propiedad, planta y equipo de la empresa. No es uso personal, es uso de trabajo, ¿no es cierto? Contribuye a la producción. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? ¿O alguna Sí, me duda? quedó claro eso. Ya, qué bueno. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿No? ¿Seguimos avanzando entonces? Perdón, que voy a conectar aquí mi computador. Ya, entonces, veamos las franquicias y las marcas registradas. Dice, se informa que corresponden a un 60% franquicia internacional del producto que se fabrica y el 40% restante corresponde a marcas de otros productos elaborados solo por esta empresa. ¿Qué pasa ahí? Forma parte de este gasto, o este concepto en realidad, estos 45 millones de la cuenta propiedades, planta y equipos. Profe, yo ahí tengo una duda, Sí, dígame. porque las franquicias y las marcas serían como un documento, en verdad, no sería así como algo tangible, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? Entonces, como por ese motivo se podría decir que no son propiedad, planta y equipo. Perfecto, sí, muy bien tu deducción. Porque partimos diciendo que los activos, las propiedades, planta y equipo, son activos tangibles, materiales, que yo los puedo tocar. En el caso de la franquicia, ¿no es cierto?, y las marcas, no es tangible, es un intangible. Por lo tanto, ¿dónde debería llevármelos entonces? ¿Dónde debería hacer la reclasificación? ¿Alguien sabe? ¿No son propiedades de inversión tampoco? No, no es ni 40, no es una propiedad de inversión. No, las propiedades de inversión son estas que yo tengo en arriendo. Ustedes van a ver la NIC 38. La NIC 38 nos habla sobre activos intangibles. Esto es un activo intangible, entonces yo tengo que reclasificar, tengo que sacarlo de la cuenta propiedades, planta y equipo y llevarlo, hacer el cargo, ¿no es cierto?, en la cuenta de activos intangibles. Y los activos intangibles se rigen por la NIC 38. Lo vamos a ver, es parte también de esta cátedra ver la NIC 37 y la NIC 38, provisiones y intangibles. Y lo vamos a ver al final, es la última materia que tienen que ver de esta cátedra, ¿ya? Pero súper bien el análisis, ¿no es cierto?, de que no tiene consistencia sólida, por lo tanto no es un material, y ya desde esa premisa yo puedo decir de que propiedades, planta y equipo no es, y que lo tengo que sacar. ¿Y dónde lo voy a llevar? A activos intangibles. El último dice, repuestos de maquinaria y vehículos, son 500.000 pesos. Se indica que corresponden a insumos que se tienen para realizar arreglos de la maquinaria y vehículos.
pero referidas a reparaciones menores y mantenciones generales. Se utilizan dentro del ciclo normal de las operaciones. Eso es propiedades, plantas y equipos. Nosotros ya vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, en la guía número 1, vimos algo de esto, de los repuestos. Fíjense también en el monto, son 500.000 pesos. ¿Sería gasto? Sería gasto. ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien cree que es propiedad, planta y equipo? Todos están de acuerdo que es un gasto, ¿verdad? ¿Todos lo ven que es un gasto? Sí, profe. Sí, porque son para realizar arreglos de la maquinaria, arreglos. Ojo que hay una excepción entre arreglo y mejora. No sé si se lo explicó la profe. La diferencia que hay entre una reparación y una mejora. ¿Vieron ese concepto? Es que la mejora alarga la vida útil. Exacto. Hay un efecto en la vida útil. Por lo tanto, esa mejora, o sea, si hablamos de una mejora, eso sí es activable, no las reparaciones. Pero tiene que alargar, no devolver la vida útil que le faltaba. También ahí hay que tener hay una sutileza. Porque, por ejemplo, si tú dices, ya yo tengo un camión, como vimos la guía pasada, y yo cambio X repuesto. No sé mucho de mecánica yo, pero cualquier repuesto. A ese camión le quedaban 5 años de vida útil. Y yo le cambio el repuesto y sigue manteniendo los 5 años de vida útil. ¿Eso es una mejora? ¿Qué creen? No, profe. No. Pero si yo le cambio el repuesto y ahora la vida útil restante son 7, aumentó la vida útil. Ahí sí es una mejora. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es sutil, pero es una diferencia que hay que considerar. Antes en PSGA era un tema cuando nosotros veíamos el boletín de los activos fijos. Los profes hacían mucho sutilezas, para no decir trampitas, con el tema de las reparaciones y las mejoras. Pero es un tema que hay que también tener claro y que se ve mucho en la empresa. De todas maneras, como yo les decía la vez anterior, cada empresa tiene su política de propiedades, planta y equipo. Por lo tanto, pero siempre están basadas en esto, pero uno también se ciñe, ¿no es cierto?, a lo que dice la política de la empresa. Terminamos la ¿Profe? ¿Sí? Tengo una consulta de Dígame. la franquicia y la marca. Ya, El 40% también corresponde al NIC 38, ¿cierto? O sea, se pasaba al 100%. el 100%. Ambas Ah, ya. cosas son Ambas, ya. intangibles. Sí, sí. Siempre la franquicia y marca registradas que vayan de la empresa, aunque sean internacionales o correspondan a esos productos de la empresa, siempre todo va a ser NIC 38, pasado por la NIC 38. Sí, es que son Activo intangibles. intangible. Exacto, son intangibles. Ya. Son intangibles. Por ejemplo, si tú tienes un software, es un activo para ti, ¿verdad? También, pero no es material el software. También es Claro. un intangible. Hay muchos ejemplos de intangibles. Los vamos a revisar. Licencia. Licencias, exacto. Por ejemplo, este programa que tiene el Servicio de Impuesto Interno en su página, donde tú puedes hacer la declaración de renta, etcétera, etcétera. Ese es un tremendo activo que tiene el Servicio de Impuesto Interno, pero es un intangible. Claro. Todo este software lo tiene ahí en esa categoría de intangible. Hay muchos y los vamos a ver en detalle cuando revisemos la NIC 38, que es súper entretenida igual. Ya, perfecto. Gracias. Veamos el caso Profe, 2. que ¿Sí? yo tengo otra consulta. Dígame. Es que leí un documento que subió la profe y en una parte definía la propiedad, planta y equipo y decía que son activos tangibles que se mantienen para el uso en la producción o suministro de bienes o servicios y que son para arrendar a otros o para propósitos administrativos. Entonces Sí. ahí me queda la duda dónde se hace la distinción con el arrendamiento. Es como cuando la incluimos cuando dice que van a ser arrendadas, porque acá tampoco da como una especificación de el tiempo en que se van a arrendar, sino que dice que son arrendadas para terceros. Exacto.
Y aquí tenemos el ejemplo, pues aquí, fíjate tú, que en la parte de edificios y terrenos, dice, corresponden a terrenos que están siendo arrendados, los otros Ya. 20 millones corresponden, que ya están siendo arrendados. Si ya están siendo arrendados, deja de ser propiedad de planta y equipo. Distinto al caso, ¿no es cierto?, que teníamos abajo, donde decía que eran... ¿cuál era el otro que teníamos? Profe, disculpe. Las bodegas, Sí, al tiro. Donde dice las bodegas 40 millones, dice 10% de ellas serán arrendadas. Serán, todavía no están siendo arrendadas. Serán arrendadas. Entonces, en ese lapso en que todavía no son arrendadas, yo tengo que dejarlas aquí en mi propiedad de planta y equipo. Ya, Si ya entonces, las tengo arrendadas, que- las saco, me las llevo a propiedades de ahí salen inversión. de planta de equipo. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Quién me hacía la otra consulta? no, profe, ya me respondió. Ah, Gracias. ya, ok. Veamos que quiero ver esta parte. Esta parte. El caso 2 dice costeo de adquisiciones de propiedades, planta y equipo. Lo vamos a hacer al tiro. Dice, la misma empresa del caso 1, con fecha 1 de febrero del 2018, adquiere una camioneta usada por un valor de 3 millones neto, con la idea de hacer reparaciones de manera de dejarla activa y disponible para usarla en la carga y descarga de la producción. Se informa que, además, se tuvieron que realizar los siguientes desembolsos relacionados con la camioneta adquirida. Primero, se pagó un flete en un camión para trasladar la camioneta desde la bodega del proveedor a una de las bodegas de la empresa. Esto tuvo un valor neto de 40.000 pesos. Ese gasto, ese costo, ¿forma parte del costo de adquisición de esta camioneta? ¿Qué creen ustedes? Como PPE está preguntando, profe. Exacto. La verdad, yo creo que no. ¿Crees que no? ¿Qué cree el resto? Porque aquí dice que compramos una camioneta 3 millones, una camioneta usada. Y queremos determinar, acá lo que se pide, con los antecedentes entregados, se le pide a usted que determine el valor total de la camioneta a la fecha en que queda lista para ser utilizada. O sea, estamos determinando el costo de adquisición de esta camioneta. Entonces ya tenemos los 3 millones que nos costó. Acá, independiente de que sea usada. ¿Ya? No tiene que, para poder activarla, no tiene que ser un vehículo o cualquier propiedad, planta y equipo que esté nuevo. No, Entonces aquí, se aporta para dejar listo o para cooperar de cierta forma en la producción. Tiene que ser propiedad, planta y equipo. exacto. O sea, ¿los fletes serían parte del costo de adquisición? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Después dice que con fecha 1 de marzo, se adquiere con fecha 1 de marzo un nuevo motor, dado que el anterior estaba con desperfectos, por un valor de 1 millón de pesos neto. Ese monto, ¿formará también parte de este costo de adquisición de la camioneta? ¿Qué creen? Sí. Que sí, dicen algunos. ¿Todos están de acuerdo que sí? Sí, porque mejora la vida útil, si no, no funciona más. Pues. Exacto. Motor. ¿Sí? Listo. Después dice, además del motor, se realiza el pintado completo del vehículo. Esto con fecha 3 de abril. Todavía no nos dice la fecha en que queda disponible para ser utilizado. Pero este valor del pintado tiene un monto de 500.000 pesos. ¿Puedo activar ese gasto? No, profe, porque eso no influiría directamente en el funcionamiento de la camioneta. Ya, pero la NIC 16, aplicando NIC 16, en alguna parte nos dice, ¿no es cierto?, respecto de que del funcionamiento, nos hablan, como tú usaste la palabra funcionamiento, ¿nos dice algo respecto del funcionamiento? ¿Hace esa distinción?
No la hace, ¿verdad? No la hace. O sea, aquí dice que nosotros, imagínate, estamos comprando una camioneta usada, con 3 millones. Una ganga te dijeron, una camioneta, 3 millones. Ya invertiste 1 millón de pesos en cambiar el motor. 40.000 pesos para trasladarla. Ahora la vas a pintar. La vas a pintar. Y eso te sale 500.000 pesos. ¿Podría formar parte del costo de adquisición de esta camioneta? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Necesito comentarios, feedback. Ya, porque quiero revisar todos los puntos, nomás que hemos pegado en uno. ¿Qué dicen? Yo creo que sí, porque fue un gasto que se consideró necesario para poderla echar a andar. Ya, la compañera dice que sí, porque es un gasto necesario. Ya. ¿Todos opinan que sí? ¿O hay alguien que diga que no? Sí, es un gasto propiedad, planta y equipo. Este pintado completo del vehículo, con fecha 3 de abril, por un valor de 500.000 pesos, sí, va a formar parte del costo de esta camioneta. Sí es un gasto que es necesario. Cuando ustedes compran un vehículo ya viene pintado, ¿no es cierto? Ese costo ya lo incluyeron en tu costo de adquisición. Acá tú le estás haciendo esta mejora, ¿no es cierto? Si no la pintas, puede que se oxide, ¿no es cierto? Qué sé yo, le vas a disminuir, también puede tener un efecto en la vida útil del vehículo, si no lo pintas. Entonces, esta pintura sí forma parte de este costo, o sea, deberíamos sumarle también estos 500.000 pesos. Después la letra D nos dice la mano de obra, materiales. Profe, ¿Sí? profe, es que ahí igual me queda una duda porque igual, por ejemplo, no dice que hace la mejora, entonces también podría ser como, yo quiero pintarla como decisión de cada uno, porque no te especifica nada, entonces como súper... Alguien más me está hablando, pero tiene el micrófono muy bajito, lo escucho muy bajito. ¿Alguien más me estaba hablando o estaba hablando clase? ¿No? ¿La compañera me escucha, profe? Escuché un murmullo. La compañera dice que ella tiene dudas con eso, porque no especifica que es una mejora. Ah, sí, no, sí, eso yo lo escuché. No, es que aparte había un hombre que estaba hablando. Eso es lo que escuché, un murmullo pequeño. Sí, tiene dudas porque ella dice, claro, el pintar un vehículo lo ves como algo adicional, ¿no es cierto? Algo extra. Podría pintarlo o no pintarlo y me va a funcionar igual. Desde ese punto de vista lo está viendo, ¿no? ¿O estoy interpretando mal? Sí, profe, esa era mi duda. Ya, pero piensa que esto es un auto, es un vehículo usado. No es un vehículo nuevo. No es un vehículo nuevo que tú compraste y porque no sé, es amarillo y lo querés colocar verde, por decir algo, y le cambias el color. Acá te están diciendo que es un vehículo que está usado, que le tienes que hacer mejoras, entre ellas el cambio del motor, y además le haces el pintado completo de este vehículo. Es un poco sutil la diferencia. Yo entiendo, es un poco sutil la diferencia. Pero en este caso, este pintado sí puede tener un efecto. Sí puede tener un efecto, como yo te decía, en el ser un vehículo que está usado, ¿no es cierto? Y que permita, ¿no es cierto?, que no haya corrosión, ¿no es cierto?, de la lata, ¿no es cierto?, del vehículo. Por lo tanto, sí forma parte, este pintado sí te permite, o sea, la NIC 16 te permite que tú puedas activar este gasto. Sí lo puedes activar, la NIC te lo permite. La NIC 16, obviamente.
Ya no lo veas como un arreglo maquillaje. No, tiene algo de fondo el tema del pintado también de los vehículos. Yo sé que es como un poco sutil la diferencia y que de repente uno dice, pintado es como que no le agrega mucho valor, pero sí le agrega valor. Sí, a un vehículo sí le agrega valor. Veamos la mano de obra, materiales y otros insumos necesarios para reparar la camioneta. Fueron los siguientes. Aquí estamos hablando de la mano de obra, remuneraciones se pagaron 300.000 pesos, en materiales 50.000 pesos y en otros gastos 40.000 pesos. Esos gastos, ¿forman parte de este costo de adquisición? ¿Qué opinan? Profe, yo creo que sí, porque fueron necesarios para reparar la camioneta y si no lo hubiesen reparado no estaría funcionando. Pero Exacto. tengo una duda con las fechas, porque se adquirió en febrero y esto que se hizo está reconocido en 14 abril. de abril, sí. Todavía no nos dicen, o sea, sin nosotros saber todavía la fecha, diríamos que este concepto sí es activable. Vamos a ver la fecha cuando queda disponible, ¿verdad? Porque todos los gastos que yo incurra hasta la fecha en que quedan condiciones de ser utilizados podrían ser activados, siempre y cuando, ¿no es cierto?, estemos sujetos a lo que nos dice Ya, el entonces 16. no existiría como un tiempo límite como para hacer las reparaciones e incluirlo en los costos iniciales. La fecha límite es hasta que el bien quede en condiciones de ser utilizado. Ya. Vamos a seguir leyendo porque tiene que aparecernos esa fecha. Pero esto entonces, esta plata, estos 390.000 pesos, ¿verdad?, forman parte de la propiedad, planta y equipo, forman parte del costo de la camioneta. Después la letra E dice, con todos los arreglos realizados, se informa que la camioneta, aquí venía, queda disponible para ser utilizada con fecha 30 de abril. Entonces, todos los gastos que hemos visto hasta ahora eran antes del 30 de abril. Por lo tanto, sí pueden ser activados. Se indica que además se pagó la patente y la revisión técnica de ella por valores de 120.000 y de 25.000 respectivamente. ¿Qué pasa con estos gastos? Son 145.000 pesos. ¿Qué pasa con esos gastos? Estos gastos de la patente y de el permiso de de la patente y de la revisión técnica. ¿Puedo activarlos? ¿Forman parte del costo de adquisición de la maquinaria o son gastos? Yo creo que son gastos. Bianca dice que son gastos. ¿Ya qué opina el resto? ¿Todos están de acuerdo que son gastos o alguien cree que se puede activar? Yo creo que la revisión técnica es un gasto y la patente puede activarse, pero no estoy segura. ¿Ya? Yo pienso que los dos son gastos, profe. ¿Ya? ¿Alguien más cree que alguno de los dos pueda ser activado o que los dos puedan ser activados? Yo creo que la patente, porque es esencial para que el vehículo pueda funcionar en las calles. ¿Es esencial? Si yo no lo tengo, ¿el vehículo no me funciona? Pero el vehículo no lo puedo utilizar si es que no tiene la patente. Lo podrían sacar multa, cualquier otra cosa. Claro, pero tú lo puedes A la usar. mala no se puede ocupar, a la mala sí se puede ocupar. Claro, o sea, el vehículo te va a funcionar igual, José, ¿no es cierto? Ajá. Con patente o sin permiso, sin revisión técnica, el vehículo te va a funcionar. El tema es que, claro, tú sales a la calle tal como tú dices y te van a pasar una multa, si es que te pillan los carabineros, obviamente. Pero el vehículo funciona igual, funciona, no es necesario para que funcione. Y además que hay dos cosas acá, te dice además que con fecha 30 de abril quedó listo, quedó disponible. ¿Qué es lo que hace uno? Tiene el vehículo disponible y lo lleva a la revisión técnica, o sea, es posterior, ¿no es cierto?, a la fecha en que el vehículo ya quedó en condiciones de ser utilizado. Por lo tanto, por ese lado, no podría ser activable. Y estos gastos, que van a ser gastos recurrentes, porque además se repiten todos los años,
Todos los años tienes que pagar la patente, todos los años tienes que pagar la revisión técnica, todos los años tienes que pagar el seguro. Son gastos. No son propiedades, plantas y equipos, son gastos. No forman, en este caso, no incrementan el costo de la camioneta. ¿Ya? ¿Sí? Me gusta esto que vamos conversando, ¿no? Está entretenido. Veamos la letra F. Dice, la empresa adicionalmente informa que debido a todos los gastos que tuvieron que realizar para dejar apta la camioneta, habían solicitado un préstamo bancario de 4 millones de pesos, pagadero en 25 cuotas mensuales iguales, con un interés sobre el saldo insoluto del 2%. Este financiamiento fue abonado en la cuenta corriente con fecha 15 de enero, o sea, hasta dentro del periodo, ¿no es cierto?, en que yo estaba, en que adquirí la camioneta y la estaba reparando. Y se comenzó a pagar el 1 de febrero del 2018. O sea, también se pagó antes de la fecha, antes del 30 de abril, que es la fecha límite cuando la camioneta quedó en condiciones de ser utilizada. Por lo anterior, se indica que se capitalizarán interés de financiamiento por un valor de 230.400, correspondiente a las cuotas de febrero, marzo y abril. Corresponde eso, o sea, esos 230.400 debo sumárselo a los valores que ya determinamos arriba como costo de adquisición de la camioneta. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos NIC 23, intereses capitalizables? ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? Hicimos el cuadrito, la tabla de amortización de un préstamo. Sí, profe. Sí, entonces estos 230.400 yo se los sumo al monto que tenía anteriormente. Forman parte del costo, porque es un préstamo que ocupé directamente la adquisición de esta camioneta. ¿Y hasta qué periodo voy a poder capitalizar los intereses? Aquí dice que son las cuotas del mes de febrero, marzo y abril. ¿Está bien? Sí, porque el 30 de abril quedó disponible. Y estoy considerando solo esos 3 meses, ¿no es cierto?, los intereses pagados durante esos 3 meses para capitalizarlos, para que formen parte de mi costo de adquisición de del vehículo, no de la maquinaria, del vehículo. Por lo tanto, yo debería sumar esos 230.000 pesos. En la letra G, dice, se informa que con fecha 30 de junio se le hace una mantención general a la camioneta, relacionada con cambio de aceite y agua y por un valor de 45.000 pesos. ¿Qué pasa con ese gasto? ¿Puedo ingresarlo como costo de la... ¿Puedo activarlo? ¿Puedo ingresarlo como costo del vehículo? No, No, ¿verdad? ¿Por qué no? es un gasto, Es un gasto. porque no le agrega, no le aumenta la vida útil y tampoco le agrega valor a la camioneta. Claro, y la fecha, fíjate, es el 30 de junio. Aparte, es un costo posterior, pero Exacto. se le agregaría si es que aumentaría la vida útil. Pero si está fuera de la fecha en que el bien quedó en condiciones de ser utilizado. Es que nos pasaron eso como costo posterior, que ahí se podría agregar después. Después incrementar el monto, ¿no es Sí. cierto? Pero en este caso, No. es un gasto. Por lo tanto, tú lo vas a llegar a gastos de mantención. Gasto de mantenimiento, gasto de mantención vehículo, versus, ¿no es cierto?, un F. Efectivo equivalente, ¿no es cierto?, el pago como lo hagas. Yo les voy a subir la pauta de estas dos actividades que hemos visto, con el detalle, ¿no es cierto?, de cómo determinamos este costo. Y les voy a dejar como tarea que ustedes hagan la actividad 3 y 4 para que la revisemos empezando la próxima clase. Esta actividad número 3 es hacer la tabla de amortización del préstamo, y ahí ustedes se van a dar cuenta que efectivamente se llegan a los 230.400 como sumatoria de los intereses capitalizables de febrero, marzo y abril. Pero tienen que calcular todos los meses, ¿no es cierto?, hacer la tabla de amortización hasta diciembre.
Y posteriormente, en el caso número 4, nos piden hacer los registros contables de la adquisición de la propiedad, planta y equipo. Entonces, esas dos actividades yo se las voy a dejar a ustedes para que las desarrollen y las empecemos a revisar la próxima clase. Partamos con eso, más unos ejercicios que les voy a traer. Al tiro, Filip, leí tu chat, pero dame un segundito para terminar la idea. La próxima clase, además de revisar estas dos actividades, vamos a hacer ejercicios cortos de diferentes temas. Yo tengo como 5 ejercicios que ya los tengo preparados, donde hay desmantelamiento, donde seguimos con este tema de la tabla de amortización, hay depreciaciones, post-adquisición, ¿ya? Son ejercicios cortitos, tipo ensayo, ¿sí? Tipo prueba, corto, y vamos a ir trabajando eso la próxima clase. Así que me interesa que estén concentrados, participativos, igual que hoy día. Filip, ¿quiere hacer una pregunta? Dígame. Profe, la clase anterior nosotros hicimos una tabla de amortización, ¿se acuerda? Sí. La materia en sí, si bien tiene que ver con la NIC 16, pero ¿de qué se trataba? ¿De la NIC cuánto? 23. Ya. Y la otra consulta es, ¿va a poder subir esa tabla que dijo que iba a subir la clase pasada? Ay, la busqué, que es en el fondo el detalle de las categorías, ¿no es cierto? De instalaciones, y no la tengo. La busqué, porque subí todo, se fijaron que yo al término del día subo todo, subo el video, subo todo el material, y no la encontré. Sí la busqué, no la tengo. Ya, gracias. Ya. Así que eso, pues chiquillos, los dejo para que alcancen a descansar un ratito. Yo les subo esto hoy día a la noche, las dos actividades, y ustedes tarea, hacer la actividad 3 y la actividad 4, y la revisamos la próxima clase. No olviden también de traer, por favor, una noticia, para que podamos comentar las personas que no han participado. Recuerden que esto va a ir sumando décimas para las notas finales, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Voy a detener la grabación. Si ya no hay más consultas, si no hay más consultas,